tomarnos un tiempito en la columna semanal, que esta semana es martes, con Cecilia Rodríguez, para hablar de violencia institucional. Y está en línea, Cecilia. Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Ahí debo confesar que se me hizo un pequeño, me compliqué con la fecha porque hay un sitio oficial que le cambió la fecha al Día Nacional de contra la Violencia Institucional, pero bueno, es el 8 de mayo, se recuerda 8 de mayo esta fecha. ¿Por qué, Ceci? Bueno, en realidad, hablando de cambios, de por sí la asunción de esta fecha por parte de espacios institucionales también implicó cambiar el concepto, ¿no? Ajá. Quienes veníamos militando esta cuestión de la represión policial institucional desde los años 90, jamás hablaríamos de violencia institucional, siempre hablamos de represión, que es otra cosa, Uh-huh. y que tiene un concepto que tiene un montón de significado que no puede tener de por sí la palabra violencia, ¿no? Uh-huh. La fecha es el 8 de mayo, es el aniversario de un hecho fundamental, digamos, en la historia reciente para estos ámbitos, que es la masacre del ingeniero Bunge, que es una matanza que hacen policías de la bonaerense contra 3 jóvenes que estaban tomando cerveza en una esquina, en el barrio de Ingeniero Bunge, en Lomas de Zamora. Uh-huh. Y a diferencia de otras veces que eso les había salido totalmente gratis, esa vez ese hecho implicó una especie de rebelión en el barrio y el comienzo de formas organizativas para enfrentar a la represión. Nos mandaste un audio más que interesante, como que resume un poco eso. ¿Querés que lo compartamos? Sí, ese audio quiero aclarar, Alicia, Uh-huh. que es de un abogado que Uh-huh. tiene una también muy larga trayectoria en este tema. Se llama Sergio Smetniewski. Uh-huh. Fue en un tiempo, en su primer momento, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI, y actualmente está en otra organización que se llama... me acabo de olvidar. Pero bueno, ahora está en otra organización, en la CADEP, en la Coordinadora Antirrepresiva del Pueblo, que bueno, que es otra organización que trabaja la misma línea, más en la zona sur del conurbano. Uh-huh. Vamos a escuchar un fragmentito explicando un poco lo que significó la masacre de Bunge. El 8 de mayo de 1987 ocurre la masacre de Ingeniero Bunge. No es el primer caso de gatillo fácil, sino el primero donde todo un barrio se organiza para pelear contra esta política represiva del Estado. Ese día el negro Willy y Oscar, que estaban en una esquina de Figueredo y Guaminí, en el popular barrio de Bunge, tomando una cerveza, son acribillados por una patrulla de la bonaerense comandada por Balmaceda, Masmiño y Romero. Si bien no nos estamos refiriendo, como ya aclaré, al primer caso de gatillo fácil, sí es cierto que de ese caso surge el término, ya que uno de los 2 abogados que llevaban la causa, el León Toto Zimmerman, el otro era Ciro Anicharico, reformula un concepto de Rodolfo Walsh, que él hablaba de que la policía bonaerense era la secta del gatillo alegre, lo utiliza, lo reformula como gatillo fácil y empieza a hablar de que estamos ante un caso de gatillo fácil. Con el tiempo, con los años, con la lucha, se instala ese término como un argentinismo para calificar un asesinato cometido por las fuerzas represivas del Estado. En cuanto a el gatillo fácil, León Zimmerman aclara que no son locos sueltos, que no es un caso aislado, sino que se trata justamente de una política represiva del Estado y que el rol de la policía no es el de ejercer el control de seguridad, sino el de ejercer justamente el control social. Él dice que se desplaza el órgano ejecutor que tenían las Fuerzas Armadas con la doctrina de seguridad nacional, y a partir de diciembre del 83 ese principal órgano ejecutor, aunque no el único, pasan a ser las diferentes policías y reformulan ese concepto como una doctrina de la seguridad social. Cambiando o siguiendo en realidad con... Por ahí un fragmento, Cecilia, de todo lo que significa, ¿no? Y todo lo que nos pone a pensar que, como vos decís claramente, si uno lo presenta como violencia institucional, se desdibuja.
Claro, y justamente esa palabra, ese término de violencia institucional fue acuñado por organizaciones desde las mismas instituciones del Estado. O sea, son organizaciones que van llegando a la gerencia del Estado, digamos, sobre todo bajo la gestión de Cristina Kirchner, que empiezan a plantear esta cuestión de la violencia institucional. Puede ser que el mismo CELS haya usado ya esta palabra anteriormente, aunque creo que el CELS usaba más la noción de brutalidad policial. Pero bueno, la violencia institucional, por un lado, hay una asunción, digamos, de que son las instituciones del Estado las que la están ejerciendo, pero en los años 90 nosotros no usábamos ese término porque entendíamos que la palabra es represión, y que la represión solamente puede ser ejercida por el Estado. O sea que en ese sentido, al quitar la palabra represión y poner violencia, se pierde ese concepto entre muchas otras violencias posibles que pueden ser ejercidas de manera horizontal entre pares, y que no se pueden equiparar de ninguna manera con la violencia del Estado, ¿no? Pero además a mí lo que me parece muy interesante de esa pequeña entrevista a Smenyaski, en que él recuerda, digamos, este hecho fundacional para el movimiento antirrepresivo en Argentina, es que él puntualiza muy bien esto que en su momento decía Toto Zimmerman, que es que hay un desplazamiento en el interés del Estado de a dónde hay que reprimir, ¿no? O sea, ese texto del que mencionan de Rodolfo Walsh, en el cual él caracteriza el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires ya en los años 70, antes del golpe, él habla de la secta del Gatillo Alegre como una institución totalmente atravesada por las prácticas mafiosas, bueno, de por sí violenta, en el sentido de que al ser una institución armada, y que ejerce la violencia contra la población, de por sí es violenta, pero además atravesada por montones de intereses no muy claros que hacen también que tenga una determinada forma de actuar. Hay un hecho fundamental, digamos, que en el nacimiento así como más fecundo del movimiento de derechos humanos está atravesado por la represión política de los años 70, lo cual no quiere decir que no haya otras formas de represión más difusas y que no tengan carácter político, o por lo menos un carácter político no tan explícito como el de la represión contra el opositor, el enemigo político de los años 70, y es este otro tipo de represión que lo empezamos a ver a fines de los años 80, a principios de los años 90, ya se configuraba un modelo represivo nuevo, dirigido muy claramente hacia jóvenes pobres sobre todo, y que se aplica de manera constante, ¿no? O sea, como si fuera que no es planificado, pero cuando uno lo observa empieza a verificar que sí hay patrones de conducta y que sobre todo implica no solamente las policías y las fuerzas de seguridad, uno podría decir la policía, la gendarmería, los servicios penitenciarios, la prefectura, pero también implica otras instituciones del Estado, fundamentalmente a la justicia, ¿no? O sea, que estamos hablando de algo que trasciende lo institucional de la policía, ¿no? Bastante más allá. Y que además también tiene un marco ideológico explícito, también tiene sus usinas ideológicas como la tuvo la doctrina de la seguridad nacional, que es esto que se va a dar en llamar la doctrina de la seguridad social, ¿no? Por la cual también se establece un enemigo interno, en este caso son sobre todo los pobres y sobre todo los jóvenes pobres, y hacia ahí apuntan las armas del Estado en esta verdadera política represiva, que es lo que se le llama el gatillo fácil, ¿no? Pensaba también en un tramito de lo que escuchábamos ahí de la organización de los vecinos o la reacción de esa comunidad para que esto no quede impune, digamos, para que no sea un caso más de gatillo fácil, que también eso me parece que es una cuestión interesante de marcar, aunque no siempre se da. Claro, no siempre se da, y de hecho además también a veces pasa que se dan reacciones muy violentas, digamos, de parte de los vecinos cuando suceden estas cosas. Alrededor de estos casos están relacionados una gran cantidad de casos de puebladas, ¿no? Muchas veces ha pasado que después de que las fuerzas de seguridad han cometido masacres así terribles, la gente se ha indignado, ha ido a apedrear la comisaría, a dar vuelta a los patrulleros, a quemarlos, a veces han terminado quemadas algunas comisarías, pero el tema es qué queda en cuanto a la organización, digamos, o sea, después de la furia, ¿qué? Y en ese sentido el masacre de Bunge sigue siendo un caso emblemático, porque
fue el que permitió a los vecinos ponerle un límite a un comportamiento policial que hasta ese momento no tenía ningún coto, digamos, ¿no? Es muy interesante escuchar los testimonios de la Comisión de Amigos y Vecinos que se conformó y que todavía existe, eso es notable, ¿no? Esa comisión tiene 35 años, porque cuando ellos ese día se enfurecen porque además la policía viene, mata a los chicos, mata a 2 en ese lugar y se lleva a un tercero que estaba herido, que después aparece muerto en el hospital con un balazo en la cabeza que no tenía cuando se lo llevaron, pero además después fueron a montar la escena, fueron a montar una escena de un supuesto enfrentamiento, pero lo hacen delante de ya un barrio que estaba totalmente harto y que viene a ver qué es lo que están haciendo. Traen una gran cantidad de móviles policiales, se dice que ese día llevaron 32 móviles a la esquina donde vienen matado a estos chicos, y empiezan a bajar armas y delante de los vecinos empiezan a poner las armas en la vereda. Bueno, eso por supuesto generó una situación de reacción y la policía terminó siendo echada del barrio, pero además esta comisión que se fue conformando alrededor de los familiares es la que durante años insistió, relevó casos, logró que todos los testigos se presenten a la justicia, sostuvo la demanda judicial, además una causa que fue muy difícil porque se tuvieron que hacer 2 juicios porque de los 3 policías implicados uno se fugó, se hizo un primer tramo del juicio, se les dieron penas bajísimas, después recién en el 2007 se hizo el segundo tramo del juicio, en el medio se fugaron los anteriores, lógicamente la policía de la provincia de Buenos Aires no encontraba a los prófugos que eran de la misma policía, fueron los vecinos los que lo encontraron, o sea, hubo mucho trabajo de los vecinos para continuar la causa, para además apoyarse entre ellos, porque lógicamente también venían siendo amenazados, los hijos de los testigos también eran amenazados, o sea, una multitud de situaciones, pero esa comisión todavía existe hasta el día de hoy, con el mérito que puede tener existir después de tanta presión, de enfrentarse a una organización que realmente es temeraria, como la policía de Buenos Aires, y que no ha dejado de crecer, porque también eso hay que decirlo, la cantidad de efectivos de la policía bonaerense es impresionante. Creo que superan los 110.000 efectivos, casi duplica la cantidad de los integrantes del ejército, que se supone que es... Sí. Creo que en diciembre, cuando se hizo la última presentación del archivo, se hablaba de 140.000 efectivos. O sea, María del Carmen Verdú de la Correpi lo caracteriza como una verdadera fuerza de ocupación en el territorio, ¿no? Triplicando los estándares sugeridos por la ONU en cuanto a la cantidad de policías por habitantes, ¿no? Algo parecido acá en Misiones también hay que decirlo, y se jactan de eso, se jactan de triplicarlo. Eso es una política de Estado, ¿no? O sea, en la medida en que se sobresatura de presencia policial y no se garantizan derechos. Eso es una política de Estado. Y además se refleja, Ceci, no solamente en la cantidad de prácticas ya sea de brutalidad policial, de gatillo fácil, de apremios, de torturas, también en los niveles de prisionización, porque si hay algo que no dejó de crecer en estos años, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en provincias como las nuestras, es eso, la prisionización. Claro, en realidad esto también hay que pensarlo como el resultado de una doctrina en la que todo está pensado desde el comienzo hasta el final, ¿no? Esta cuestión primero de convertir la palabra seguridad en sinónimo de presencia policial o de la seguridad es que no me roben, y sobre todo que se definan en relación a ciertos delitos, porque cuando se habla de inseguridad casi siempre se habla de que vos salís a la calle y te arrebatan, eso es inseguridad. O que se metan a tu casa y que saquen, no sé, la ropa de la soga. Cuando la seguridad y la inseguridad pasan por montones de situaciones que tienen que ver con garantías que el Estado le debería dar a sus habitantes, que van muchísimo más allá de eso, y que de hecho si eso sucediera, seguramente no habría ese tipo de ni siquiera de arrebatos en la calle, ¿no? O los habría en un grado infinitamente menor. Y además vincularlo a la presencia de las fuerzas de seguridad, lo cual... Esto es un tema porque ya está demostrado que las fuerzas de seguridad que hacen, venden la seguridad y la inseguridad también, que no actúan en función de los intereses
de la sociedad como se lo expresa, sino que están atendiendo a otra serie de intereses y negocios. En todo caso, lo que hacen es de alguna manera ordenar un poco los territorios en relación a quién puede y quién no hacer ciertas cosas, ¿no? Y eso es algo que está bastante probado y que además no es un problema de acá, es un problema que hay en el mundo, ¿no? Pensaba, Ceci, en los talleres antirrepresivos que pudimos ir también haciendo aquí en la ciudad, digamos, ¿no? De cuando uno empieza a hablar con los y las vecinas de los territorios, sobre todo más alejados del centro de la ciudad, y a problematizar esto de si la policía les brinda seguridad o no. Es muy conmovedor los relatos que aparecen de las experiencias que tienen con la policía, y no son experiencias de seguridad, entre comillas, justamente, ¿no? Sino de brutalidad, de torturas, de extrema violencia, de robos inclusive, ¿no? Cuando cuentan cómo llega la policía a sus casas. Sí, la experiencia de los barrios populares con la policía en general es nefasta, y a mí lo que más me impactó escuchando en diferentes barrios lo que la gente cuenta es también que eso se está instalando como algo que es así, ¿no? El hecho de que, bueno, la verdad no nos gusta, pero es así, y que también toda esta doctrina de seguridad social se basa en la instalación del miedo, en la desconfianza del otro, y apuesta a quebrar los vínculos comunitarios por los cuales se pueden encontrar otra vía de resolución de los problemas que no sea llamar a la policía, ¿no? Entonces que también hay como un doble juego en el cual no le queremos a la policía, no nos gusta la policía, sabemos que la policía hace esto y hace aquello y también hace lo otro, pero cuando tenemos problemas, ¿qué tenemos? ¿No? O la presencia de la policía con los foros de seguridad, entre comillas, en los barrios, ahí articulando con otras áreas, la escuela, algunas organizaciones territoriales. Realmente es también muy impresionante ese rol que juega en algunos lugares. Claro, eso acá en Misiones está bastante instalado. Yo la verdad creo que igual, más allá de que como toda institución de Estado tiene una legitimación, yo creo que siempre las cabezas de los foros son policías de civil, o sea que no es verdad que sean vecinos, simples vecinos, ¿no? Sino que la cabeza de esos son policías de civil. Lo que pasa es que también la penetración de la policía en la sociedad cada vez es mayor, y también como en estos últimos tiempos ha sido casi la única fuente de salida laboral casi a la que mucha gente puede recurrir. Es cierto que hoy en día en los barrios populares, así como se tienen todos estos problemas con la policía, también casi todos tienen algún pariente, vecino, allegado policía. O sea, la penetración de la institución hoy en la sociedad es mucho mayor. Y si nosotros pensamos en este fragmento de Smenyaski, cuando habla de que ellos caracterizaban que con el fin de la dictadura se había corrido el eje de la doctrina de la seguridad social y su brazo ejecutor, las Fuerzas Armadas, a la doctrina de la seguridad social y su brazo ejecutor, la policía, más que nada las policías, también tenemos que pensar que hoy en día tenemos una fuerza que es la ejecutora de la represión, y que tiene un nivel de inserción social que es mucho mayor, muchísimo mayor, y una presencia que jamás han tenido en la historia de la Argentina las Fuerzas Armadas. Los militares siempre fueron como una especie de casta, sobre todo los oficiales que vivían aparte, que tenían sus barrios cerrados, que tenían un esquema de relaciones familiares bastante entre ellos, como que un militar en general se casaba con hija de militares, la hija de militares lógicamente se tenía que casar con un militar. O sea, eran círculos más cerrados, de clase media hacia alta, digamos. O sea, no tenían la penetración que tienen hoy en día las fuerzas de seguridad. Con lo cual yo creo que también hay que pensar, digamos, esta cuestión. Nosotros, ¿de cuántas masacres hablamos? O sea, nosotros hoy en día nos ponemos a hablar y entramos a hablar de la masacre tal, de la masacre de tal. Tenemos una lista de masacres que han cometido las fuerzas de seguridad, desde las masacres fundantes del Estado argentino hasta las masacres actuales. ¿Cuántos años hace que fue la masacre de Monte? Fue en el comienzo de la cuarentena, en 2020. Sí. Todo el tiempo estamos hablando de nuevas masacres, ¿no? O sea, tenemos estas instituciones masacradoras, pero totalmente entre nosotros. Ahora, Ceci, ahí como para dejar para otra charla, porque también esto que decís, la penetración de la policía en
en distintos ámbitos, y también cómo el Estado incorpora personal para distintas áreas que se supone que no tienen que ver con, entre comillas, la tarea o la función policial, pero que ingresan como personal de la policía porque te dicen que es la forma de garantizarles, entre comillas, todo, ¿no? Derechos laborales. Y uno puede pensar áreas que deberían atender a víctimas de violencias de género. La línea 137 que tenemos nosotras y nosotros aquí, que es la línea contra la violencia o de emergencia por la violencia de género, es una línea que el personal ingresa por la policía, digamos, ¿no? Así seas psicólogo o trabajador social. Y después distintas otras áreas que fueron como colonizando también con esta lógica del Estado policial. Bueno, eso es una decisión política de los gobiernos. Uh-huh. O sea, eso no es algo que es así porque es así, no tengo más nada que hacer. Eso totalmente es una decisión política del gobierno, es algo que tranquilamente se podría hacer de otra manera. Lo que pasa es que hay decisión de poner mucho presupuesto en la policía y de vaciar las demás áreas, lo cual también genera esto, porque una de las cosas, por ejemplo, que nos decía la gente en los barrios es que, por ejemplo, si vos tenés, que los hay cada vez más, digamos, pacientes psiquiátricos que han sido externados, sí, porque la ley de salud mental ya no permite las internaciones de por vida, y que cuando las familias no saben qué hacer con ese paciente psiquiátrico y necesitan, por ejemplo, porque tienen una crisis o porque no saben cómo manejarlo, llevarlo al hospital psiquiátrico, no va una ambulancia a buscarlos. La única opción que tienen es llamar a la policía. Uh-huh. Eso puedo decir. ¿Qué pasa? O sea, se dictó una ley de salud mental que es progresista, ¿no? Que no permite una serie de abusos que se cometían antes con mucha facilidad. Como por ejemplo lo de decir, este está loco, lo internado por vida, uh-huh, ¿no? Era algo que pasaba. Ahora, cuando las familias no tienen los recursos ni saben qué hacer con esa persona, no se ha reforzado el sistema de salud de tal manera que haya, por ejemplo, personal que pueda actuar ante situaciones de crisis e ir a buscar un paciente. No, eso lo tiene que hacer la policía, que tampoco está capacitada, que además una persona que tiene, por ejemplo, un brote psicótico no es un delincuente. Además, el tratamiento policial es ir, tirarlos en una celda y previo en muchos casos de lastimarlos, Claro. Acá en Misiones hay una buena cantidad de los casos de muerte que se registran en celdas, son personas que en realidad tenían que ser trasladadas a una unidad psiquiátrica y que los golpearon de tal manera, después murieron en las celdas policiales, porque esa es la respuesta que le podía dar la policía, no sabían cómo murieron, los molieron a todos, bueno, se murieron, digamos. Porque tampoco sería el rol de ellos, ¿no? O sea, o una persona que está alcoholizada en la calle, ir y tirarle ahí, pegarle y tirarle en la celda, bueno, típico de la brutalidad policial. Pero bueno, refiriéndonos a estas cosas, ¿qué opción te da el Estado más que llamar a la policía? Sí. Entonces, por ejemplo, vos tenés un problema de violencia familiar o de violencia de género dentro de un hogar y lo único que se garantiza con Misiones es esa atención de emergencia policial, en definitiva, porque es en la cual se interviene con la violencia que sea necesaria, se saca a la persona que está en riesgo y se saca al violento, digamos. Y después de eso, que viene la parte que debería ser la contención de la víctima, el tratamiento psicológico, el acompañamiento, ¿qué hay? No hay más nada. No hay nada. Hay una línea que es la línea 102, que en el reparto anterior que había quedó la línea 102 del Ministerio de Desarrollo Social, totalmente desfinanciada, totalmente precarizada, solamente en Posadas, y la línea 137 en manos de la policía, dentro de la estructura de la policía, con presencia en toda la provincia. Entonces, una persona, por ejemplo, una mujer y sus hijos, que son violentados en Hipólito Yrigoyen, ¿a dónde tienen que venir a hacer su acompañamiento posterior? Tienen que venir a Posadas. Además, el único refugio regenteado por el servicio penitenciario, hay que decirlo. Claro, eso en ese sentido, eso es la política de la renovación, y quienes fueron a gestionar eso lo hicieron a gusto y sabiendo que estaban regenteando toda la cuestión de violencia de género, que es una cuestión sumamente compleja, multifacética, con una concepción policial, que es la concepción posible para esta administración que ejerce el Frente Renovador para la Concordia Social, ¿no? O sea, como que son apuestas políticas y también decisiones de dónde se pone el presupuesto y dónde no se pone nada, ¿no?
Cecilia, dejamos la charla acá para seguir después, la semana que viene. Este es un tema más que interesante y además que venimos discutiendo, trabajando en territorio también y cada enunciado es también como va abriendo puertas como para seguir charlando. Así que muchas gracias y un abrazo enorme. Nos vemos pronto, Alicia, un abrazo. Un abrazo, nos vemos mañana nosotras, así que tempranito. Cecilia Rodríguez en la columna aquí en la radio de la universidad.